Vamos a hablar un poco de lo que ya estamos estudiando. Isaías es el primero de los profetas en esta parte del Antiguo Testamento. No es el primer profeta, porque tenemos a Moisés siglos y siglos antes, que fue profeta de Dios, y aún antes de Moisés. Dios hablaba con los patriarcas y Dios usaba a otros hombres para servir de portavoz de Dios. Pero cuando llegamos a esta parte de la Biblia que se llama los profetas mayores, comenzando con Isaías y después Jeremías y Ezequiel y Daniel, tenemos este grupo de profetas que son los primeros que nos han dejado profecías en esta forma escrita. Y la historia al fondo del trabajo de Isaías pertenece a los tiempos de la historia de la segunda de los reyes. La primera de los reyes termina con el reinado de Acab, el rey de Israel. Y después de él, los reyes siguientes andaban de mal en peor. Y por fin Dios decidió terminar con la nación del norte de Israel. Judá también, Dios les iba a castigar fuertemente, pero Dios les dio gracia por otros 100 años más. Isaías pertenece a los últimos años del reino de Israel, el reino norte de Israel, de las 10 tribus. También se llama la nación de Efraín, porque Efraín fue la tribu principal. Y también se llama Samaria, porque la capital del reino en aquel entonces fue la ciudad de Samaria. Cuando habla de Samaria, cuando habla de Efraín, está hablando de la nación de Israel. Otros profetas que se encuentran en los profetas menores también pertenecen a esta época. Comenzaron Oseas y Joel y Amós. De los profetas menores pertenecen a esta misma época, los últimos días del reino de Israel. Adelante, Jeremías pertenece a los últimos días del reino de Judá. Y tenemos a Miqueas en los días de Isaías. Tenemos a Habacuc en los días de Jeremías. Entonces, es interesante, nos ayuda a entender el mensaje de cada profeta cuando entendemos la historia al fondo de la profecía. Isaías es uno de los más largos libros de los profetas y lleva el mensaje de la majestad de Dios. Hay 3 mensajes que estamos estudiando especialmente en nuestro estudio de Isaías. Isaías presenta a Dios como Dios que juzga a las naciones de la tierra, pero conforme a principios justos. Dios es justo. Y hemos notado cuando leemos profecía acerca de las naciones alrededor de Israel y de Judá, que habla de que Dios iba a hacer esto o aquello porque ellos habían hecho algo. Y Dios es justo por juzgarles así. Hay otro tema que también escribe. La cosa es que la justicia del juicio de Dios es una evidencia de que Isaías es verdaderamente palabra de Dios. Porque
es evidencia que Dios existe, que Dios es justo, que Dios interviene en los asuntos de las naciones. Hay otra evidencia también que notamos en estas profecías acerca de las naciones. Es el mensaje de que Dios declara de antemano lo que Dios iba a hacer. Entonces, por declarar de antemano, por predecir, por ver antes, entonces Dios da evidencia de la validez de que Dios es el autor, Dios es la fuente de las palabras de estas profecías. Entonces, este es el segundo tema. El tercer tema que corre también en todo Isaías es el tema que Dios salva. Para que sepamos que Dios salva y que Dios tenía un plan en Isaías, Dios nos da profecías acerca del Salvador, por supuesto el Mesías, que Dios iba a enviar para salvar al mundo. Para creer y confiar en este Mesías, Dios dio las evidencias de los primeros dos puntos, de que Dios juzga justamente y de que Dios también declara antes de hacer su juicio. Declara lo que Él iba a hacer para que todo el mundo supiera que estas palabras eran de Dios. Y no hay otro Dios, no hay ídolo, no hay poder de hombres para ver el futuro. Muchos hombres reclamaban tener, como hasta hoy, que tienen o que tenían ellos el poder de ver el futuro, pero esto fue una mentira. Toda religión no bíblica es religión falsa, es de hombres y siempre mienten, siempre engañan. Es una mentira. El mensaje de Isaías es que las religiones humanas son pura mentira. Con mucha fuerza, Dios últimamente, en los últimos capítulos de Isaías, declara con fuerza que no hay otro que es verdaderamente Dios, como el Dios de Israel, Jehová, Dios de todas las naciones de la tierra. Ahora, lo que quisiera tocar en este estudio es esta cuestión de la apologética, o lo que es una defensa de Dios y su palabra que se encuentra en Isaías. Vamos a examinar las pruebas que Dios puso en el libro de Isaías cuando Él declaró específicamente lo que Él iba a hacer antes de hacerlo. Cuando Él proclamó que iba a hacer eso, dijo que su propósito de declarar estas cosas era para confirmar toda la palabra del libro de Isaías. Lea conmigo primero de Amós capítulo 3, el versículo 7 y 8. Aquí Amós, contemporáneo de Isaías, dijo: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces Dios habla, provee profecía de antemano para corregir a los hombres, para condenar sus pecados, pero también para declarar los juicios que Él iba a hacer para confirmar su justicia y confirmar la palabra sagrada. Dice lo mismo en Isaías capítulo 30. En Isaías capítulo 30 y el versículo 8, un ejemplo de esta clase de declaración. Isaías 30 dice:
El 8. Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Quería Dios que Isaías escribiera estas palabras para que en el futuro hubiera evidencia de lo que Dios había dicho antes de el cumplimiento de su palabra. Hay muchas maravillas en Isaías que nos asombran, pero el colmo del mensaje, el colmo del argumento de Isaías se encuentra en Isaías 44 hasta 48. Pero déjame leerle de 44, versículo 24. Primero, dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo, Jehová, que lo hago todo, que extendiendo solo los cielos, que extendiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Los hombres falsos hacen sus declaraciones del futuro y son puras mentiras, y lo que Dios dice, que Él mismo frustra el consejo de ellos. Es su propósito, siempre lo hace. Ellos hablan en general para escapar de la necedad de sus predicciones. Entonces, si Dios quiere, esperamos llegar hasta 45 y a la 48 para leer con más detalle, pero si no, tal vez en otro estudio. Pero aquí al principio vamos a examinar algunas señales de juicio, señales específicos que Dios presentó para sorprender, para asombrar, para darles las maravillas de su conocimiento del futuro, para que pudieran ellos entonces creer en el futuro y arrepentirse de sus pecados. La primera señal la encontramos en capítulo 3, pues se encuentra en capítulo 4.1, pero para introducir el concepto, capítulo 3.12, aquí leemos: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearán, o se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. El problema que tenía Israel en Judá en los últimos días, cuando Dios estaba al punto de juzgarles, es que los hombres habían entregado su autoridad y su señorío a las manos de las mujeres. Las mujeres reinaban y dominaban, y los jóvenes, como en los días modernos, también tenemos lo mismo pasando. Mujeres que más y más entran en el liderazgo del pueblo y más
el pueblo busca el consejo, no de los sabios, no de los antiguos, no de los que ya tenían experiencia, pero buscan consejo de los jóvenes. Y se acuerda que Roboam también hizo este error cuando dividió el reino en dos partes después de los días de Salomón. Ahora, capítulo 4:1. Aquí tenemos una señal para las mujeres y todo Israel, que Dios condenó a ellos, y eso sería la evidencia. Después del juicio, vemos ahora capítulo 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. El problema fue de que las mujeres eran arrogantes. Ellos habían agarrado puestos de autoridad que no pertenecían a ellas. Como en capítulo 32 también leemos de que llegaron a ser bien, podemos decir, carnales y materialistas, bien vanas, y se llama complaciente. Capítulo 32, 9 dice, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Cuando les condena, dice ahora, capítulo 4:1, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres. Antes estaban independientes, dominantes, no aceptaban, tal vez como hoy día. Cuando hay esta clase de arrogancia y esta clase de indolencia, rehúsan aceptar el nombre de su esposo. Tal vez no se casan. Hoy día muchas mujeres en los tiempos de feminismo siguen rechazando el señorío y el nombre de su esposo. Pero dice, cuando Dios terminaría su juicio sobre la nación, ellas, podemos anticipar, después de la guerra y la matanza de los soldados, los hombres, habría escasez de hombres. Entonces, 7 mujeres, ahora con la vergüenza de no tener hombre, iban a buscar hombre. Y sin hombres, 7 iban a buscar un solo hombre. Y rogarle, dice, vamos a comer nuestro propio pan, vamos a cuidar de nosotros mismas. Vamos a proveer nuestra propia ropa. Dice, solamente permítanos llevar tu nombre. Quita nuestro aprobio, la vergüenza. Entonces, sería impresionante ver pasar. Al ver esta experiencia, tendrían que recordar la profecía de Isaías, capítulo 4, versículo 1. Vemos un poco de eso también en Amós, capítulo 4. Si puedo volver a Amós un momento, en el mismo tiempo. Vemos el disgusto que tenía Dios para las mujeres así tan indolentes y tan, confiadas. Dice, oíd esta, Amós 4:1, oíd esta palabra, vacas
de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescar. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Vemos la condición de la comunidad, de la sociedad de aquel entonces. Las mujeres mandan a sus esposos traer más y más y más, robando a los pobres para que pudieran ellas tener el lujo que buscaran ellas. Una señal que se encuentra en Isaías 4, versículo 1. Ahora, vamos a pasar a otra señal, capítulo 7, y hemos ya estudiado la cuestión de Emmanuel y la profecía que se encuentra en Mateo 1, pero en el contexto tenemos otra profecía acerca de la nación y es profecía muy específica. Leemos en el versículo 3 de Isaías 7. Dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Hasub, su hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, y no temas, ni te turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémonosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabil. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, y dentro de 65 años, muy específico, 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, aquí tenemos profecía. Podían marcarlo de aquel día cuando cuando Isaías hizo la profecía, 65 años. Exactamente este tiempo iba a pasar y no habría más existencia de estos dos enemigos de Judá, la nación que fue pues de Acaz, el rey. Entonces, leyendo después, Acaz, un incrédulo, un rey malo, incrédulo, no quería aceptar esta profecía. Entonces, Dios ofrece una señal a él. Y no quiere, dice el 11, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, y ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Pretende ser muy justo Acaz cuando es muy maligno y muy malo. De todos modos, Dios ya le había dado esta señal de 65 años y también da más detalle, da también la señal mesiánica a la casa de David, versículo 13 y 14, la señal de Emmanuel que ya hemos estudiado.
Pero dice el 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. En la política de aquel entonces siempre buscaban refugio en Egipto y en Cus y en otras naciones en vez de confiar en Jehová. El mensaje muy fuerte que presenta Isaías: Dios es el que juzga y Dios es el que protege. Vamos a pasar entonces a capítulo 13. Aquí tenemos la señal que le dio la señal del juicio de Babilonia. Dice en el versículo 17, aunque Babilonia todavía no era un poder, 100 años después de Isaías iba a ser el poder que venció a Asiria, la nación que juzgó a Israel y los llevó cautivos. Pero ellos iban a caer delante de Babilonia 100 años después. Ahora habla Isaías de 100 años adelante y después habla de la caída de aquella nación. Ahora en el versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Dios declara de antemano precisamente la nación que iba a vencer a Babilonia. Y adelante leemos en otra historia, en la historia de la invasión de Darío el Medo. Darío el Medo conquistó a Babilonia. Aquí, 100 años antes, habla, aún más que 100 años, habla Isaías específicamente eso. También, leyendo adelante, otra señal. 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. La profecía es de, no solamente iba a caer Babilonia, pero sería como Sodoma. ¿Dónde está Sodoma? Hermanos, sabemos dónde está Jerusalén. Sabemos dónde está Damasco. Sabemos dónde están Asdod. Sabemos dónde están estas ciudades de la antigüedad, pero no sabemos dónde está Sodoma. ¿Por qué? Porque Dios borró de la existencia la ciudad de Sodoma y de Gomorra y de Adma y de Seboim. Allá la ciudad de los llanos, del valle de Jordán. Ahora dice, Babilonia será igual a ellos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Hermanos, Babilonia no terminó de existir al principio cuando cayó a los medos y a los persos. Duró hasta los días de Cristo. Todavía existía la ciudad. No fue como Sodoma, porque en los días de Jesús existía una sinagoga en Babilonia, en la ciudad de Babilonia. También después
habían escrito el Talmud de Babilonia. Habían 2 Talmudes, uno de Jerusalén, otro de Babilonia, en los días después de Jesús. Pero algunos siglos después, el curso del río Eufrates cambió y se hundió la ciudad o se bajó y se llenó de agua y llegó a ser pantano y todo el mundo salió de la ciudad. Hasta hoy Babilonia no está habitada. Hay un parque allá, pero nadie vive allá. Los árabes hasta hoy, los árabes no pasarán la noche, no echarán sus tiendas en esta tierra de Babilonia, cerca de la ciudad de Babilonia. Hermanos, tenemos un manuscrito de Isaías que pertenece a los días de Jesús, que tiene esta profecía, cuando todavía, hermanos, estas profecías de Isaías son tan específicas que los liberales del siglo pasado, que no creían en la Biblia, pero se llamaban cristianos, pero no creían en la inspiración de la Biblia, literalmente, no aceptaban. Entonces, negaban, por muchos años, han negado que Isaías fue el autor de la profecía de Isaías. Y hablan de los 2 Isaías, del 1 a 39, el primer Isaías, y de 40 a 67, el Deutero Isaías, el segundo. Y así hablan, hasta hoy hablan así. Pero hermanos, ¿por qué lo hablan? Porque no quieren aceptar la fuerza de la apologética de Isaías. Porque hablaba Isaías de antemano, vio de antemano el fin de Isaías, o de Asiria y de Babilonia y de las otras naciones que se mencionan en Isaías. Pero no pueden estos escolares negar Isaías existía antes del cumplimiento de esta parte de capítulo 12. Es innegable, hermanos, porque tenemos manuscrito más antiguo que el cumplimiento de esta profecía de 13:19 en adelante. Vamos a pasar al capítulo 20. Capítulo 20 de Isaías. En nuestro estudio capítulo por capítulo no hemos llegado a este punto de ver el futuro de Egipto y de Etiopía. Capítulo 20 es un capítulo corto, pero también nos da una señal muy específica que también Israel podía ver con sus propios ojos. Un mensaje que corre aquí en Isaías es que Israel mismo serían testigos. Los judíos de Judá iban a ser testigos de cumplimiento de las profecías, de las obras de Dios. Los testigos de Jehová sacan su nombre, testigos de Isaías. Quieren ponerse a ellos como los testigos de Dios. Pero la verdad es que el mensaje de Isaías es que Israel es testigo. Ellos son los testigos de Jehová. En ese sentido, porque ellos eran testigos del juicio justo de Jehová y de sus profecías de antemano, que historia que iba a pasar. Y guardaron estas historias en el Antiguo Testamento. Ahora, lee conmigo. Capítulo 20. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó.
la ciudad de Asdod, acuérdense que esta fue una de 5 ciudades de los filisteos. La tierra de los filisteos en los días de Josué pertenecían a Judea. Pero en los primeros siglos, Israel y Judá no pudieron vencer y retener la tierra de los filisteos por muchos años, hasta los días de David y Saúl. Saúl y David estaban peleando en contra de los filisteos. Pero por fin ellos lograron tener a la ciudad de Asdod en la tierra de Judea. Asiria llegó desde el norte, pasando por Siria y conquistando a Israel. Habían llegado también a Asdod. En Jerusalén estaban temblando ellos, buscando para encontrar aliados. Y creían ellos que si ellos pudieran lograr una alianza con Egipto y con Etiopía, pudieran ellos resistir las fuerzas de Asiria del norte. Acuérdense que Egipto estaba al sur, en África, al sur oeste. Ahora, ya ha llegado hasta Asdod. Dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Algo dramático que Dios mandó a Isaías, una señal para Judá. Dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos desnudos y descalzos, descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro, por ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Entonces, esto sería un drama. 3 años vieron este hombre tan digno de Dios, pero andando pues desnudo. En aquel entonces hablaba de no tener la ropa completa, hablando en su ropa interior, pero esto sería un símbolo, una señal. Dice, porque después, cuando Asiria llegó a Egipto, vencieron a Egipto, siguieron esto hasta Etiopía. Esto pasó por un buen tiempo. Pero cuando vencieron a ellos, volvieron con cautivos, marchando, tenían que pasar por la tierra de Judá. Porque esto fue el camino. Volviendo desde Egipto a Etiopía, tenía que pasar otra vez por la tierra de Judá, pasando por esta tierra al norte hasta llegar a Siria. Serían ellos testigos de la vergüenza y de la humillación de estos cautivos de Egipto y de Etiopía. Y ellos pensando que serían la salvación de ellos. Y no sería así. No pudieran ellos olvidarse de esta señal que confirmó la profecía de Isaías. Ahora vamos a pasar al castigo de
Y la señal de Nínive habla. Isaías 10, ya hemos estudiado, versículo 12. Jehová, al terminar su uso de Asiria para castigar a Egipto y Etiopía, también castigando a Israel y a Judá, iba a castigar también a Nínive, la capital de Asiria. La plática acerca de eso comienza en capítulo 36 de Isaías, cuando Sennacherib llega a Judá. Ya vemos, entró él en Judá, pero no había llegado hasta Jerusalén, la capital, en las montañas. Había llegado hasta la costa, y Laquis ya venció a ellos. Y envió a su capitán a Jerusalén para desafiarles y decirles lo que iban a hacer, y llamándoles a ellos a que se rindieran al poder del capitán de Sennacherib, el rey de Asiria. Lee conmigo capítulo 37 ahora. Él envió una carta. Ahora, esta carta, al recibir el rey Ezequías, llevó a Ezequías delante de Dios. Dice 37:14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Ahora, presenta las cartas de la defamación del Rabsaces, o cómo se pronuncia el nombre, Rabsaces, que él presentó a Judá. Entonces, Ezequías ora a Dios, 17, adelante, y pide auxilio de Jehová. Ahora, versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Okay. Aquí tenemos la respuesta de Jehová a Ezequías. Me gustaría leer ahora del versículo del 21 adelante. Leemos versículo 30. Y esto te será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Esto sería señal. La señal sería de que, aunque Asiria había vencido toda la tierra alrededor de Jerusalén, dice que no iba a entrar en esta ciudad. Lea 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, hijo de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive, etc. Cumplió la profecía. Delante de Israel confirmó la profecía. Esto sería señal que ellos
vieron. Otra señal se encuentra en el próximo capítulo. Leemos que Ezequías dice enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Lo que Ezequías hacía. Al estar desesperado, al enfrentar la muerte, él fue a Dios. En el caso de Asiria, ganó. En este caso, otra vez, Dios hizo caso de su oración. El 3, y dijo, pues déjame ver. El 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová. Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Hermanos, aquí tenemos dos señales. La señal de que iba a vivir 15 años más. Esto sería muy fácil confirmar en la historia de Isaías, de Ezequías. Pero también todo el mundo iba a observar. Toda la nación podía ver este reloj del sol que hizo Acaz, padre de Ezequías, porque él fue idólatra, porque él servía al sol como si fuera Dios. Pero Dios venció el sol que adoraba a su padre, y Dios dio como señal el movimiento de la sombra en este reloj. 10 grados para atrás se movió. ¿Cómo lo hizo? Pues Dios es todopoderoso, Dios bien puede. ¿Cómo podía Dios hacer eso sin molestar todo el universo? Pues Dios pudo y lo hizo. Y ellos eran testigos. Hermanos, son evidencias para confirmar el poder de Jehová. Jehová que reina en las naciones del mundo de una manera justa. Y también que Dios dice de antemano lo que Él iba a hacer. Esto, hermanos, esto es el propósito de los profetas. Que el mismo Dios también dio las promesas de la salvación que trajo Jesús. Y cuando Jesús anduvo en la tierra, cumplió las profecías de Isaías, que él hizo 700 años antes de la venida de Jesús. Hermano, así tenemos que terminar. En otro estudio me gustaría dar un poco de atención al argumento, el último argumento que hizo él, de los capítulos 41 hasta 48, para declarar a todos los incrédulos que no hay nadie como Dios. No hay ningún Dios que tiene el poder que tiene solo Dios para declarar el futuro y para reinar en las naciones
del mundo. Hermanos, gracias por su atención y su paciencia. Que Dios los bendiga a todos.